Satnam. Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast El Humano Posible. Para este primer episodio vamos a conversar de la perfección. Vamos a hablar de lo perfectamente imperfectos que somos los seres humanos y cómo esto se aplica en la vida cotidiana. No podemos partir comentando sobre esta tendencia que existe muy moderna de decir todo está perfecto, eres perfecto, no hay ningún problema contigo, y hasta qué punto es como un poco una ilusión. Es una forma de hacerle el quite a tomar responsabilidad sobre nuestra vida, porque es una declaración súper filosófica, como que, claro, tienes un alma que es infinita, perfecta, que no se daña, que no se hiere y todo eso, pero suponer que porque tienes ese potencial ya está desarrollado de entrada solo porque estás en este mundo es un poco ilusorio, ¿cierto? Al mismo tiempo, siempre puedes caer en el juego de la culpa o sentirte mal contigo mismo y quizás ser demasiado duro contigo mismo. Entonces, finalmente la invitación es a recorrer esta delgada línea, ¿cierto? De soy perfectamente imperfecto. ¿Te refieres cuando dices las sentencias o estas sentencias de ámate, de eres perfecto así, de eres un alma encarnada en un cuerpo humano? ¿Te refieres a una tendencia moderna que hay actualmente que quizás invita a quedarse sin hacer mucho trabajo personal y sin necesariamente tomar responsabilidad y acogerse solo a estas enseñanzas espirituales o de crecimiento personal, del wellness, que te están diciendo ámate como eres? Por un lado, ¿sí te refieres a eso? Sí, como Sí. esa búsqueda a veces como de una espiritualidad cosmética, porque filosóficamente se basa en un principio filosófico verdadero, que es tu alma es perfecta en sí misma y es una esencia indestructible, inmutable, indañable. No sé si existe esa palabra. No existe. No existe, bueno, la vamos a usar por si acaso. Pero lo hace desde un lugar muy desconectado de la experiencia real, práctica, que es que tenemos hábitos y que podemos ir puliendo y perfeccionando esos hábitos cada vez más. Ya, entonces entiendo. Entonces, para que quede claro, estamos hablando de una tendencia que nosotros observamos, especialmente que nos movemos en el mundo espiritual y del wellness y del crecimiento personal, que está basado en una premisa filosófica que sí es cierta, lo hemos hablado en otros episodios, lo enseñamos constantemente. Es cierta la pureza del alma y el viaje del alma, esas cualidades que tú hablas, indañable, indestructible, son todas verdaderas. Pero, tal como dice nuestro maestro Chief Charan, es un potencial. Nosotros tenemos el privilegio de tener un maestro que es muy refinado en su enseñanza y ha llegado a un entendimiento de las enseñanzas de Kundalini Yoga, de las enseñanzas espirituales, de la vida, muy refinado. Entonces, siempre nos ha invitado a ir más allá de las premisas filosóficas que son verdad, pero sin caer en esta actitud media blanda, media de cosmética espiritual, como dices tú, de si ya soy esta alma, si yo ya encarné en este cuerpo, ya está todo hecho, ¿no? Soy perfecta, entonces me amo como soy, no hago ningún trabajo porque no tengo ningún defecto, porque soy perfecta. Claro, en ese potencial lo soy, pero como cualquier ser vivo de esta naturaleza, necesita un proceso para llegar a crecer y dar frutos, y es lo que nosotros en las enseñanzas de Kundalini Yoga y que nuestro maestro Chief Charan nos ha insistido mucho en integrar esta idea de cristalizar ese potencial y poder expresarlo. Cristalizar es una muy buena palabra que usa, la cristalización del espíritu,
porque un cristal es como una roca, ¿cierto? Es sólido, duro, manifiesto, concreto y al mismo tiempo es transparente. Entonces me parece una muy buena metáfora. A veces nos nace esta tendencia como a un narcisismo espiritual, para ponerlo de otro modo. O sea, esta idea de que ya soy perfecto de entrada. Pero luego es un juego del ego, es un juego de la mente más. Y es un juego que es el mismo juego que te lleva para un lado o para el otro de este pequeño borde, que me gusta pensar como caminar por el filo de una espada, en el que cuando yo me planteo, por ejemplo, frente a un desafío en mi vida que tengo que afrontar, caminar el filo de la espada de la espiritualidad es estar muy consciente cuánto tengo que ponerle mi energía y mi disciplina y mi trabajo intenso para mejorar ese aspecto, ese hábito, por ejemplo, pero sin volverme un tirano de mí mismo o del otro, ¿cierto? Porque cuando me paso hacia ese lado de la tiranía y me vuelvo así como empiezo como a darme con un palo, ¿cierto? Porque no lo logro, porque no estoy a la altura de un estándar imposible, luego es mi ego el que se toma el control y me tiranizo y no logro mejorar ni crecer de esa forma. Pero luego este borde tiene otro lado también, que es el borde de cuando soy demasiado condescendiente conmigo. No, tranquilo, todo es perfecto, no hay nada que mejorar, no importa, está todo. Y eso es cuando me voy al extremo de un enfoque que sería normal y saludable, que es ser compasivo y no ser demasiado duro contigo. Entonces es como caminamos esta pequeña vía delgadita de disciplina sin tiranía y compasión sin condescendencia. Creo que por ahí va un poco el enfoque. Sí, para realmente mejorar lo que necesitamos mejorar. Porque a nosotros y a ustedes la vida les pondrá enfrente lo que necesitan trabajar. Y es muy importante que si tú estás en una búsqueda espiritual o si ya estás en un camino espiritual, sea cual sea, no engañes a tu mente con estas premisas sobre la perfección de tu alma, sobre estas premisas de amarte incondicionalmente, por lo que ahí, entre paréntesis, se mete el ego, entonces dice, me amo, entonces traduzco el que yo me amo incondicionalmente hacia que no necesito hacer un trabajo para mejorar o cambiar algo que efectivamente tengo que mejorar. Y ahí, por ejemplo, nuestro matrimonio, cuando trabajas en un equipo, tu relación con tus hijos, todo eso te va a hacer ver qué es eso que necesitas trabajar. Sigue siendo perfecto en tu esencia, en tu potencial, sigue siendo amada por lo divino, sigue siendo parte de esta naturaleza, pero necesitas pulir ese cristal y esa alma, ese potencial divino, creativo, para que se exprese en el mundo. Y eso es algo que personalmente me interesa mucho, porque yo creo que yo soy más de la línea de irme hacia la tiranía, que eso también es un juego del ego, de exigirme bastante, de ver y mirar siempre ese estándar en mí misma y en los demás también. Y allí es complejo, porque estoy creyendo en mi ego, desde la mente egoica, que yo estoy haciendo algo para mejorar por el potencial de mi alma, pero en realidad me estoy pasando de la raya. Uh-huh. Y por el otro lado, me pasa poco personalmente que me voy hacia la condescendencia. Probablemente soy ciega a eso, porque también es del ego, es difícil ver cuando estamos siendo demasiado suaves o blandos en algo que deberíamos exigirnos un poco más. Entonces, me gusta ese mensaje que dejas tú, que nos podamos quedar con esa búsqueda de ese balance y nunca abrazar y quedarnos quietos en solamente la idea filosófica de que yo soy algo, soy perfecta, soy amada, soy así tal cual soy, ámame, así soy, ¿no? No voy a cambiar, entonces no voy a hacer un trabajo de mejorar lo que sí la vida me está invitando a mejorar, o mis relaciones me están invitando a
mejorar y eso requiere trabajo duro, Así acciones. es. Y la dificultad está en cuál es la medida justa, cómo lo sé en el momento, ¿cierto? Y eso es difícil porque, como estamos hablando de una polaridad, ¿cierto? Entre dos extremos, ¿quién toma esa polaridad y la intenta interpretar? Es la mente, y la mente funciona por medio de las polaridades. Uh-huh. Entonces, quiere tener alguna especie de... La mente quiere tener alguna especie de guía o dogma o una serie de regulaciones fijas para saber cómo decidir. Pero así no funciona. Necesitamos desarrollar una intuición despierta que esté informada por la experiencia, de modo de poder sentir intuitivamente: ¿estoy empujando más de la cuenta o no estoy empujando lo suficiente? ¿Estoy relajando lo suficiente o estoy relajando más de la cuenta? Entonces, finalmente, si lo tratamos de resolver con nuestra mente, no lo vamos a resolver, la mente se va a polarizar. Tenemos que despertar la intuición y estar plenamente presentes en la experiencia vivida, encarnada, para poder saber cuál es el caso. Uh-huh. Así que en este primer episodio les dejamos este desafío de intentar distinguir cuál es tu caso, dónde estás siendo demasiado condescendiente y dónde estás siendo demasiado tirana o tirano, para poder trabajar eso que en la acción repetitivamente con paciencia necesitas cambiar, transformar en tu vida. O porque te daña a ti misma, a ti mismo, o porque daña a los demás, o porque no sirve, o porque estirar las limitaciones que tenemos nos hace crecer, ¿sí? Para realmente encarnar ese potencial que somos. Y llegar a ser el humano posible. Así es. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar aquí con nosotros. И